Para Ucrania es el camino. La utilización de misiles occidentales de largo alcance le permitirían ganar la guerra con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide concretamente los misiles británicos Storm Shadow o los estadounidenses ATACMS. No obstante, los gobiernos de Gran Bretaña, de Francia y el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún no dan la luz verde. La principal razón, la amenaza de Rusia. Hacerlo significaría una guerra abierta y nuclear con Occidente. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿misiles de largo alcance para Kiev? ¿Entra la OTAN a la guerra? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. En la mesa de A Fondo hoy, Ana Solís, doctora en Ciencia Política, docente e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania Helmut Schmidt en Hamburgo. Burkhard Birke, periodista alemán, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Fue varios años corresponsal en Estados Unidos para la radio pública alemana Deutschland Radio. Y desde Madrid, Jesús Núñez es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Y la gran pregunta de nuestro programa es si la OTAN va a cruzar las líneas rojas de Rusia y si debería. Discuta con nosotros, por favor, como siempre, a nuestro email afondo@dw.com y a través de nuestra publicación de YouTube. Comenzamos inmediatamente con nuestra discusión y quiero comenzar con Ana Solís. Ana, llevamos 3 años y medio de guerra, increíble cómo ha pasado este tiempo y en este punto nos encontramos todavía debatiendo más armas en vez de estar discutiendo una posible negociación de paz. Dicen sobre todo los críticos de cómo se ha manejado esta guerra desde Occidente. Y aquí la pregunta, ¿cuál importante es este sistema de misiles? Y estoy preguntando desde el punto de vista militar y táctico. ¿Por qué son tan importantes para Volodymyr Zelensky? Bueno, estos no van a cambiar necesariamente el rumbo de la guerra. Creo que eso lo tenemos claro. Sin embargo, desde el punto de vista militar, todas las armas son importantes. ¿No? Son importantes porque podría llegar realmente a centros logísticos donde tiene bases militares, centros logísticos importantes para Rusia. Pero si no tenés necesariamente el apoyo terrestre, desde también jugando, es como un juego de ajedrez donde todas las piezas están jugando juntas, no va a haber un éxito realmente claro. Y lo otro que hay que tomar en cuenta son también los costos económicos que eso podría tener, ¿no? Que ahí está la discusión si realmente son necesarios o no, porque estos sistemas de armas son mucho más caros y eso significa un corte en otro aspecto, en otro sector de sistemas de armamento que tal vez tendrían un resultado mucho más positivo. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky dice, sin estos misiles no lo vamos a lograr. Él tiene o cifra todas sus esperanzas en esto, por favor, ya que vamos a hablar todo este programa de estos misiles de largo alcance. Burkhard Birke, periodista alemán, ¿cuánto es el alcance? ¿Qué poder destructivos tienen, por ejemplo, los Storm Shadow, que son británicos, y los otros, los ATACMS, que son de fabricación estadounidense? Bueno, se estima que tienen un alcance de más o menos 300 kilómetros, o sea, desde Ucrania podrían alcanzar muchas metas, muchos objetivos dentro de la Rusia. Y ya hemos visto, y yo no creo que los ucranianos no hayan utilizado equipo occidental cuando pasaron la frontera para conquistar terreno en Rusia ahora. Entonces, pues esa es la gran pregunta, porque ya están en posesión de algunos misiles de crucero que Gran Bretaña les puso a su disposición, pero no tienen la autorización de utilizarlos directamente contra Rusia, sino para defenderse. Entonces, eso sería un cambio de estrategia, un cambio muy importante. Yo, por mi lado, yo opino que se debería amenazar a Rusia con enviar estos misiles y dárselos a Ucrania para dualmente tratar de forzar el camino de una negociación. O sea, presencia de los misiles de alto alcance en territorio ucraniano para disuadir a Rusia, por ejemplo, ante una eventual negociación de paz o de otro. Exactamente, para al mismo tiempo hacer una mediación. Yo creo que hay propuestas como que Lula da Silva, el presidente de Brasil, o también los chinos podrían mediar dentro del conflicto. ¿Pero qué garantiza que una vez que los misiles estén en Ucrania, Volodymyr Zelensky no los utilice? Bueno, esa es la gran pregunta, pero yo creo que él sabe que si los utiliza contra la voluntad del Occidente, que él puede
desatar una guerra total y eso tampoco es en su interés. Yo no creo que Vladimir Putin vaya a utilizar armas nucleares. Lo dudo, pero no se puede excluir por completo porque hay armas nucleares de corto alcance que no estén contra la OTAN, sino dentro de Ucrania. ¿Por qué estamos hablando de los misiles de alto alcance o largo alcance? Un dato que no hay que olvidar, y esto principalmente en la información que salía de gobiernos occidentales como la oficina del presidente Biden, donde decían que Irán no solamente estaba aportando drones militares a Rusia, sino que también misiles de amplio alcance, y ante eso lo que querían, dice el gobierno de Estados Unidos, es estar, conversando con su premier, con el premier de Gran Bretaña, conversando, tratar de medir las relaciones. Un poco lo que sugiere Burkhard Birk en el programa, misiles de largo alcance podrían ayudar a de alguna manera reforzar la posición de Ucrania, no necesariamente para usarlos. Jesús Núñez, hablemos por favor de las dudas que tienen los socios de la OTAN que estamos viendo respecto a este tema concreto de los misiles de largo alcance. ¿Por qué los socios aparecen divididos ante este uso? Y naturalmente está la amenaza también que señalaba Burkhard, de esa amenaza de Vladimir Putin y de su ex primer ministro y también número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia, como es Dmitry Medvedev, esa posibilidad de que signifique una guerra abierta con Occidente. ¿Es esa solamente la razón por qué los socios de la OTAN están ahora dubitativos o divididos respecto a este nuevo armamento para Ucrania? Bueno, hay diferentes posiciones, evidentemente, y eso lo llevamos viviendo ya de estos últimos 2 años, con decisiones por parte de algunos gobiernos de apostar por la victoria de Ucrania contra Rusia en el campo de batalla y por otros que únicamente se limitan a ayudar a Ucrania para poder resistir la embestida rusa, pero sin ir más allá. Y en ese contexto es en el que vemos, a veces, me parece que vivimos una representación teatral con muy malos actores. Por un lado, porque Putin dice que si esos misiles de largo alcance se utilizan en toda su extensión, es decir, esos 300 kilómetros que ya mencionábamos, pues estarían atacando a territorio ruso y eso significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. Veamos, es que ya desde ese punto de vista, los 4 oblasts ucranianos que Rusia se ha anexionado son territorio ruso para Moscú. Por lo tanto, ya tendría que estar en ese contexto, puesto que se están atacando por parte de Ucrania objetivos dentro de territorio que Moscú considera propios. Y lo mismo está haciendo en la Federación Rusa, no solamente en el Oblast de Kursk, sino también en otros lugares, lanzándolos a unos 50 o 60 kilómetros de distancia, no a los 300. Por parte de la OTAN, pues la misma representación teatral, porque la OTAN está apoyando a Ucrania económica, diplomática y militarmente, le ha ido entregando armas y en cada ocasión ha planteado las líneas rojas que teóricamente no se pueden cruzar para que poco tiempo después le permitan a Ucrania que cruce esa línea roja. A día de hoy estamos a la espera de que se autorice abiertamente el uso de esos misiles ATACMS, los Taurus o los Storm Shadow, para llegar hasta objetivos militares dentro del territorio de la Federación Rusa. Creo que eso va a ocurrir sí o sí, pero lo que tenemos que entender es que Putin hasta ahora ha amenazado muchas veces con la escalada y esa escalada no se ha producido. Como decía Burkhard, es la mayor potencia nuclear del planeta, no podemos descartar el uso de armas nucleares, pero ese uso sería un suicidio colectivo y por lo tanto Rusia no conseguiría sacar tampoco nada de ahí. Ese uso sería un suicidio colectivo, pero ¿no está avanzando de a poco la OTAN a ese escenario, me pregunto? Yo creo que sí, Putin ha tomado ya ciertas decisiones en el sentido de línea roja. Para Occidente, de alguna manera, estas cooperaciones que ha establecido con Corea del Norte, con Irán, de la que vos hablabas, Jenny, son puntos que para la OTAN era importante que no se lleve a cabo para Estados Unidos, más específicamente, este tipo de cooperaciones. Y Putin ya ha estado reaccionando a esa cooperación que tiene Ucrania con la OTAN. Así, estoy de acuerdo con Jesús que sí es un teatro con malos actores, pero también hay ciertas reacciones que tenemos que tener en cuenta que sí se han llevado a cabo. Una línea roja que ha cruzado Putin es esta cooperación con estos dos países. Sí, pero yo creo que Ucrania ha sufrido por la ambigüedad del Occidente, porque nunca fuimos all in. Siempre se dice, en Ucrania se defiende la democracia occidental, ¿no? Y si Ucrania pierde territorio, el próximo país será Lituania o será Polonia y todo. Pero nunca se
se le ha ayudado como debería para realmente militarmente poder ganar la guerra. O sea, los F-16 tardaron más de un año a entregárselos y casi siempre están esperando igual. Entonces es una ambigüedad del Occidente que yo realmente no entiendo. Pero sí, esa ambigüedad han dicho los gobiernos constantemente, inclusive también el gran dilema alemán a la cabeza con el canciller Olaf Scholz, que dicho no queremos una guerra convencional con Rusia, no queremos una guerra abierta, y por eso quizás la ambigüedad, por eso también ese retazo. Exacto, nadie quiere provocar a Rusia, pero el uso de armas nucleares, yo creo que Xi Jinping en China también tiene algo en contra, lo ha dicho en varias ocasiones. Por eso yo no creo en que Putin realmente sería capaz de utilizarlas, pero hay que ver, el ejército ruso, las Fuerzas Armadas se van a aumentar ahora de 1.350.000 por 200.000 hombres más. El ejército ucraniano es la mitad, más o menos. O sea, también hay que ver, no hay paridad de armamento ni de personal en esa guerra. Entonces, la gran pregunta es, ¿puede Ucrania realmente ganar militarmente este conflicto? Y hay una fecha muy importante, el 5 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos, se gana Trump. El tema, eso ya lo mencionabas, el 5 de noviembre es una fecha clave porque hasta ahora no hemos hablado del tema de Estados Unidos. El presidente Joe Biden depende mucho de él ahora mismo con respecto a nuestro tema, que es sí o no a los misiles de largo alcance para Rusia. Biden no ha querido dar la luz verde, entonces también es la línea roja para él. Le quedan... Independientemente de los resultados, a Biden le queda de aquí hasta el 5 de noviembre tomar una decisión con respecto a Ucrania, un país que ha defendido, ha prometido defender con todo. Y que Kamala Harris dice que ella va a soportar Ucrania también, si ella es elegida. Que va a apoyar a Ucrania. Claro, ¿cuáles son los términos? ¿Va a apoyar, va a enviar los misiles Joe Biden? Yo creo que va a ser decisivo la reunión que van a tener a fin de mes, precisamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde nuevamente se van a reunir el primer ministro de Gran Bretaña con Biden. Han dicho que van a conversar nuevamente de este tema. Y yo creo que tiene mucho que ver nuevamente con que los recursos para Ucrania son limitados. Están viendo que van a ser mucho más limitados también dependiendo de quién gane las presidenciales en Estados Unidos. Y por lo tanto, hay que hacer un análisis, tanto militar como económico en este caso. Bueno, están decididos frente a esta limitación de recursos, de comprar, de enviar estos misiles a territorio ruso. Está hablando de Estados Unidos tiene un dilema económico también en plena campaña electoral. Claro que sí, ¿no? Por meses hizo esperar también lo que mencionabas vos, Burkhard, ¿no? Realmente frenó que lleguen los recursos para Ucrania. O sea, ahora se está diciendo, bueno, si podemos utilizar esos fondos que se tienen congelados de Rusia para Ucrania. Y se ha hecho. Hoy se han aprobado 160 millones por la Unión Europea de bienes congelados. En Estados Unidos, cortito. En esta mesa de fondos se ha dicho muchas veces que Estados Unidos ha ganado, las multinacionales estadounidenses, la industria armamentística estadounidense ha ganado mucho dinero con esta guerra. Si es así, ¿por qué entonces los demócratas y los republicanos llegan divididos respecto al tema de Ucrania en las elecciones? Bueno, le cuesta mucho al hombre y a la mujer que pagan impuestos en Estados Unidos. Son billones y billones y billones de dólares. Y francamente, se ha visto en el debate entre Kamala y Trump, Ucrania no está en el primer plano de los intereses de los norteamericanos, de los ciudadanos de Estados Unidos. Ellos quieren que la inflación baje, que la economía funcione y que la migración se frene. Esos son los temas principales que van a decidir la elección, no si Estados Unidos va a ayudar a Ucrania o no, porque Estados Unidos siempre ha tenido mala suerte con todas las guerras que últimamente en las cuales ha participado. Sí, pero ambos partidos políticos apoyan o ven el tema de Ucrania de una manera absolutamente opuesta. Y aquí está la pregunta, ¿qué pasa entonces con el tema de Ucrania después del 5 de noviembre? Yo creo que, por una parte, vos decís, Estados Unidos efectivamente se ha beneficiado económicamente. Si vemos dónde se producen los Patriots, en Arizona, dónde se produce otro sistema de armamento, en Pensilvania. O sea, son regiones que ha generado puestos de empleo que Estados Unidos necesita o necesitaba. Pero por otro lado, tenemos las posiciones políticas o los discursos. Entonces, se va a imponer, por ejemplo, si llegara a ganar Trump, esto de que un discurso
discurso más nacionalista y de que Europa tiene que hacer... en 24 horas. Bueno, hay que verlo. Él ha dicho varias cosas, exactamente, pero hay que verlo. Pero yo creo que ahí va... En concreto que él está a favor de un plan de paz con Vladimir Putin, no así los demócratas. Y ahí yo me pregunto dónde está realmente, ¿por qué esa diferencia? Si en términos de puesto hay una... Políticamente, yo creo que hay líneas que se van a mantener, pero en el tema de Ucrania, es el discurso de Trump o de los republicanos, es que los europeos empiecen a hacerse cargo de su seguridad. Eso es lo principal del interés de Estados Unidos, un poco para aliviar esa carga que tiene Estados Unidos. ¿Usted no cree que sea significativo entonces el hecho de que ganara, por ejemplo, el caso de ganar a Trump, que haya un cambio significativo? Claro, sí, porque los demócratas son más multilateralistas, o sea, atlanticistas, mientras que Trump, como lo dijo Ana, Trump quiere Estados Unidos más grande, MAGA, ¿no? Make America Great Again. Y él no quiere invertir tanto dinero en él. Hasta cierto punto tiene razón. Los europeos durante años no han pagado su contribución que debían en la OTAN, los 2% del PIB, ¿no? Nunca han alcanzado esta cifra. Vamos a ver qué opina Jesús Núñez en Madrid. ¿Cómo ve usted, señor Núñez, este dilema? ¿Ve usted el dilema de Joe Biden respecto a los misiles de largo alcance y también esa pre-campaña electoral tan compleja que se ve en los Estados Unidos? Yo creo que el dilema viene planteado desde el principio, porque Estados Unidos, cuando se implica en la guerra de Ucrania, lo hace no con idea de que Ucrania venza militarmente en el campo de batalla a Rusia, sino básicamente lo que busca es empantanar a Rusia, a un potencial rival estratégico, en una casilla del tablero del ajedrez europeo que se llama Ucrania, entendiendo que la prolongación del conflicto va a desgastar militar, económica e industrialmente a Rusia y que eso lo elimina de la carrera. Pero en ningún caso estuvo en su cabeza el apoyar a Ucrania para ganar la guerra militarmente. Y ahora se encuentra en una prolongación del conflicto en la cual se hace más evidente, lo habéis señalado antes, la ventaja demográfica, industrial y económica de Rusia, que por lo tanto considera que el paso del tiempo va inclinando la balanza a su favor. Y si no es así, para contrarrestar eso, Estados Unidos tendría que implicarse de manera mucho más clara, tanto en el terreno económico de ayuda como en el terreno militar. Y ahora mismo no parece que Washington esté deseando implicarse más allá. Desde luego no de manera directa, metiendo sus propios soldados. ¿Y cómo se explica de que no se quiera involucrar de una manera mucho más decidida? ¿Se explica solamente por la clave electoral de lo que estamos viendo? ¿O por una cuestión de política de Estado? Ahí en ese punto es donde destaca la posición de Trump, una posición, como habéis dicho, nacionalista, que por lo tanto lo que busca es reducir su carga, que la suman los europeos y en ningún caso apostar decididamente para Ucrania como vencedor en una posible guerra. En cualquier caso, eso no termina con la victoria de Trump o de Harris, puesto que hay muchas inercias ya creadas y los propios países de la Unión Europea, sobre todo los más próximos a Rusia, se están implicando de forma mucho más decidida, tanto en apoyo económico como en ayuda militar. Todo eso prolonga el conflicto. Sí, Jesús Núñez también está de acuerdo que no habrá cambios sustantivos dependiendo de quién ocupe la Casa Blanca en esas elecciones que sabemos serán el 5 de noviembre. Antes de pasar a nuestro informe, quiero contar lo que han dicho ustedes en nuestra encuesta de YouTube. Hemos preguntado, naturalmente les hemos preguntado a todos ustedes, la pregunta del programa es si entra la OTAN a la guerra y el 18%, tan solo el 18% opina que las amenazas de Moscú son un simple fanfarroneo. El 32% cree que con este permiso la OTAN a la utilización de los misiles naturalmente estaría directamente involucrada en la guerra y un amplio 51% considera que el permiso de la utilización de los misiles no va a cambiar nada porque la OTAN ya está involucrada en el conflicto. ¿Está involucrada la OTAN en el conflicto? ¿De qué manera? Lo vemos después de este informe porque una vez más el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir a sus aliados occidentales que le den vía libre para utilizar misiles de largo alcance contra objetivos militares en Rusia, pero los gobiernos de los países que los producen, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, siguen dudando. Hay muchas razones. La principal, la amenaza, lo hemos dicho, de un enfrentamiento nuclear abierto con Rusia. Se trata de sistemas como estos, misiles balísticos Storm Shadows británicos o ATACMS estadounidenses. Ucrania ya utiliza versiones de menor alcance, pero ahora el presidente ucraniano vuelve a aumentar la presión sobre los socios de la OTAN para que suministren sistemas de misiles de mayor alcance. El objetivo, golpear centros de mando y bases aéreas en el interior de Rusia.
Si se pospone el levantamiento de las restricciones a las armas de largo alcance, Rusia trasladará esos objetivos más hacia el interior de su territorio. Por eso, cuando hablamos del levantamiento de las restricciones, se trata de la victoria de Ucrania y no de una estrategia política. La liberación de armas occidentales de largo alcance es un no-go absoluto para el presidente ruso, que responde con amenazas claras. Eso sería una intervención directa en la guerra y cambiaría fundamentalmente el conflicto. Significaría que los países de la OTAN y Estados Unidos están en guerra con Rusia. ¿Qué importancia bélica tienen las armas occidentales de largo alcance para Ucrania? Queremos retornar la pregunta que hacíamos antes de nuestro informe. ¿Está realmente la OTAN involucrada con todo lo que significa en este conflicto y de qué manera? Ana. No está involucrada oficialmente como parte del conflicto porque no hay enfrentamiento directo, pero definitivamente sin la presencia de la OTAN y todos los recursos que ha dado, Ucrania no habría podido sostener esta guerra contra Rusia. Por lo tanto, no es una parte directa, pero definitivamente es un apoyo decisivo para Ucrania. Estamos involucrados también como Unión Europea porque se van a entrenar 70.000 soldados ucranianos en la Unión Europea, no en Ucrania, precisamente para evitar la apariencia directa de estar involucrado. Pero todos los armamentos que se han entregado, todo eso significa que sí, somos una parte en esa guerra y lo que dicen los políticos es obvio. Tenemos que defender la libertad del Occidente en Ucrania. Entonces, por eso es esa ambigüedad, y Jesús también la mencionó, porque si desde el principio hubiéramos apoyado a Ucrania con todo armamento, con misiles y todo, yo creo que la guerra hubiera podido ser diferente, muy diferente. Tenemos que la defensa de la libertad, dicen muchos críticos, incluso que al principio estaban muy proclives a apoyar a Ucrania de la manera que se hizo, puede realmente terminar costando un conflicto de mayor envergadura. O sea, estamos hablando tranquilamente en esta mesa, pero realmente estamos hablando de la posibilidad de que haya un conflicto bélico convencional con Rusia, incluso de capacidad militar. Realmente son palabras mayores. Venimos hablando de eso hace un tiempo, pero quizás porque uno lo habla tan frecuentemente termina de perder la sensibilidad de lo que eso realmente podría significar en una Europa que busca la paz, la libertad. Las fórmulas hasta ahora no han resultado en sus frutos. Jesús Núñez, en Madrid hablábamos un poco de la necesidad de ese imperioso pedido que hace Volodymyr Zelensky a la OTAN para que envíe los misiles de largo alcance. Cita que sus tropas están en una situación muy compleja en el este de Ucrania. Dice que necesitan urgentemente 14 brigadas ucranianas. Cada una de las brigadas tiene 1.500 hombres para operar armas y para operar equipamiento que todavía no tienen. ¿Cómo se supone, aquí la pregunta, cómo se supone que va a sobrevivir Ucrania entonces a esta guerra en medio de estas circunstancias? Como ya señalaban hace un momento, Ucrania no puede sobrevivir si no es con el apoyo occidental, tanto en términos económicos como militares. Y por lo tanto, la pregunta hay que trasladarla, yo diría no a la OTAN, no es la organización la que está metida en una guerra con Rusia, sino a los gobiernos nacionales que apoyan a Ucrania para ver si están dispuestos a ir más allá, puesto que si no van más allá, el paso del tiempo le va a dar una ventaja definitiva a Rusia. Pero si nos vamos al principio, recordemos, por un lado, la OTAN no ha atacado a Rusia. Rusia ha invadido un país soberano que no es miembro de la OTAN. El discurso de Putin es que Rusia se está defendiendo de la OTAN, cosa que no se sostiene en términos reales. Pero en cualquier caso el discurso ya está así instalado. Evidentemente hay una implicación directa de muchos gobiernos que forman parte de la Unión Europea y que forman parte de la OTAN, ayudando a Ucrania a resistir en una guerra existencial. Y desde el punto de vista ucraniano, yo creo que cualquiera de nosotros, si fuera Zelensky, estaría demandando exactamente lo mismo, porque entendamos que a Ucrania se la está forzando a pelear con una mano atada a la espalda. Se le está obligando a no poder responder militarmente contra ataques que se montan contra su propio territorio, contra objetivos militares y contra la población civil, sin poder represaliar o poder, mejor aún, evitar esos ataques llevando a cabo lanzamientos contra bases aéreas,
contra centros de mando, contra centros logísticos, contra concentración de unidades que están lanzando ataques fundamentalmente en la zona del Donbass, y por lo tanto en esas condiciones Ucrania demanda, en una guerra existencial, poder utilizar todos los medios que tiene en sus manos en todas sus capacidades. Señor Núñez, muy breve, Burkhard hablaba de la ambivalencia de los líderes occidentales. Usted hable también de los gobiernos que no han reaccionado desde un principio de la manera que debieron haber reaccionado respecto a apoyar a Ucrania. Si lo hicieran ahora, ¿significa este apoyo los misiles de largo alcance entonces? Evidentemente está incluido en la ecuación. Sin esos misiles, Ucrania se ve obligada a tener que soportar ataques que de otro modo podría abortar antes de que se produjeran. Por lo tanto, tal como ya se señalaba desde el principio del programa, no hay ningún arma por sí sola que resuelva una guerra, pero evidentemente esos misiles son ahora mismo imprescindibles para Ucrania si quiere no solamente resistir, sino hacerle ver a Rusia que no va a conseguir sus objetivos por la fuerza. Hicimos un breve recorrido de lo que está pasando en la situación en Ucrania con los soldados ucranianos. ¿Qué pasa con los rusos? Y tú mencionabas algo, Vladimir Putin ya ha movilizado, o desde el inicio de la guerra, 2,4 millones, incluido alrededor de 1,5 millones de soldados. Ha movilizado ahora mismo un 50% más de soldados desde el inicio de la guerra. Definitivamente está mejor equipado Rusia que Ucrania, y si es así, entonces no hay cómo ganar esta guerra en estas condiciones. Esa es la pregunta que hemos discutido muchas veces aquí. Yo siempre he opinado que si el Occidente no da todo y rápido, que Ucrania no puede ganar esta guerra. Entonces hay que realmente considerar, hay que seguir una estrategia primero de asistir a Ucrania lo máximo para que tenga una posición de negociación más fuerte. Por eso también invadieron a Rusia, para tener un contrapeso en la mesa de negociación, decir, devolvimos los territorios conquistados dentro de Rusia, ustedes nos devuelven una parte del Donbass, no sé, algo así puede ser. Pero es urgente un cese del fuego, porque según las estadísticas, entre 70 a 80 mil soldados ucranianos han muerto, 200.000 o hasta más rusos y civiles también, 25 o 30 mil personas. Se está destrozando sistemáticamente la infraestructura de Ucrania. ¿Quién va a pagar para remontar todo eso? La Unión Europea, el Occidente. Entonces también en nuestro interés acelerar un proceso de mediación, de negociación, porque parece claro que esa guerra ningún lado la puede ganar en esta guerra, ni Rusia puede completamente. ¿Tú estás de acuerdo que por un lado se envíe todo, como dices, que le den todo a Ucrania para que esté en una posición mejor, pero que paralelamente comience a gestarse ese problema de conversaciones, de negociaciones de paz? Yo creo que ahora es limitado. El problema, claro, estamos en democracia, ¿no? Y en democracia se discuten estos temas. Es la diferencia con regímenes autocráticos como China, Rusia, que deciden y lo hacen. El tema es que eso le ha dado mucho tiempo a Rusia. Entonces tienen una capacidad adaptativa, y lo hemos visto durante estos últimos años, increíble. Ellos, si bien iban con unidades, no sé, de regimientos a atacar, después esto lo han ido modificando. Han realmente logrado modificar unidades que son mucho más efectivas al ataque de Ucrania. Esto mismo que estamos hablando ahora sobre estos misiles, de enviarlos o no, se hablaba hasta la semana pasada que había más de 200 objetivos que podría atacar Ucrania. Ahora lo dudo, realmente estamos frente a esos más de 200 objetivos. ¿Por qué? Por la capacidad, la agilidad que ha mostrado Rusia en reaccionar frente a estas situaciones. Y todas las sanciones realmente no han llevado a nada, porque están vendiendo el petróleo neutralmente o por India, y siguen vendiendo hasta gas a la Unión Europea, a algunos países y todo. Pero eso no es absurdo, perdón. O sea, es ridículo. Concreto, o sea, si importaron más gas de Rusia en este último trimestre que del propio Estados Unidos, me refiero a la Unión Europea como comprador. Absolutamente. No, absolutamente, pero eso también significa que nosotros nos estamos cansando de ayudar a Ucrania. Le están mandando a Ucrania armas, y por otro lado le están comprando el petróleo a Rusia o el gas a Rusia, sabiendo que eso financia la guerra en Rusia. Eso es una contradicción total. Estoy absolutamente ¿Qué opinión te merece, Ana? Yo creo que ahí efectivamente se ha aumentado lo que es la importación de gas. Ahora, creo que ambos actores, tanto Rusia como países europeos, en ese sentido han dejado actuar más pragmáticamente.
básicamente. Porque por otro lado también podríamos decir, bueno, ¿por qué le envía Rusia gas a Europa para que se preparen para el invierno? Entonces creo que hay una posición mucho más pragmática al respecto. Ahora, la idea es que ha sido... No quiero ser tan negativa, ¿no?, frente a estas sanciones y esta contradicción que vemos en un primer momento, pero creo que ha ayudado un poco a diversificar la matriz energética. Exactamente, sí, de Europa, ¿no? Así. Pero era la causa de la gran inflación. Bueno, al principio era también una causa moral, ¿no?, de no comprar gas a Rusia. Mira en lo que ha quedado todo. Estamos hablando de todo esto mientras la guerra continúa, porque el avance de las tropas ucranianas hacia Kursk, territorio ruso, a principios de agosto fue una gran sorpresa para todos. Rusia parecía abrumada, decenas de miles de sus ciudadanos tuvieron que abandonar la zona y ahora Moscú ha iniciado una contraofensiva. La situación es realmente compleja. Estas imágenes muestran aparentemente al ejército ruso en la región de Kursk. Rusia afirma que ha recuperado varias aldeas. Un mes tras la invasión de las tropas ucranianas, Moscú ha lanzado una contraofensiva y se habla de encarnizados combates. Pero al parecer el ejército ruso también avanza en el frente en Donetsk, aunque lentamente. Muchos civiles han tenido que huir, sobre todo de la región de Pokrovsk. Los defensores ucranianos están bajo presión. Contrariamente a lo esperado por Kiev, Rusia no retiró gran parte de sus unidades de Donetsk para defender Kursk. Una posible recuperación de Kursk por parte del ejército ruso condena al fracaso el plan de intercambiar dicha región por Donetsk. En Kursk continúan los combates. ¿Se equivocó Ucrania en sus cálculos? Seguimos discutiendo de la guerra en Ucrania. Misiles de largo alcance para el gobierno ucraniano. Discuta con nosotros. Nos vamos a Madrid para conocer la opinión de nuestro experto Jesús Núñez. Si se mira de cerca la situación, profesor, Ucrania ha conquistado alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados la región de Kursk, de la que acabamos de hablar en nuestro informe, lo que representa menos del 4% de toda la región de Kursk, la región rusa. Aquí la pregunta, en términos de recursos militares, ¿ha valido después de todo la pena esta última incursión? Depende para qué. Si pensamos en que la incursión en Kursk ha servido para elevar la moral de las tropas ucranianas y de la ciudadanía, intentando cambiar la narrativa del conflicto en la medida en la que demuestra que el discurso de Putin no se sostiene, el discurso es el de que todo va según el plan previsto, no creo que tuviera previsto el perder territorio propio de la federación, pues parecería que todo ha valido la pena. Pero si miramos en términos más amplios, hay que recordar que esos 1.300 kilómetros de territorio ruso en manos de Ucrania palidecen al lado de los 110.000 kilómetros cuadrados que Rusia tiene de territorio ucraniano. Quiero decir que en un hipotético intercambio, para Rusia el territorio ahora mismo en manos de Ucrania es prácticamente una gota en el océano. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, no ha salido bien el plan en la medida en la que Rusia no se ha visto obligado a detraer fuerzas del frente del Donbass para ir a taponar la brecha. Lo está haciendo con otro tipo de fuerzas y a un ritmo lento. Eso no ha impedido que Rusia siga adelante con la ofensiva, aunque el avance sigue siendo también muy lento. En definitiva, como ya decíais, ninguno de los dos bandos a día de hoy, en términos estrictamente militares, está en condiciones de imponer su dominio por la fuerza. El dato es bastante claro. 4% del territorio ruso ocupa Ucrania y Rusia ocupa un 20% del territorio total de Ucrania. Es un dato que, sin embargo, un esfuerzo en Kursk, según nuestro experto Núñez, apoya también un dato o una especie de apoyo psicológico, quiero decir, da un apoyo psicológico a las tropas que hasta ahora han estado bastante desmoralizadas. ¿Sirve eso? ¿Es suficiente? ¿Alcanza para iniciar una mesa de conversaciones entre Zelensky? Es mejor que la posición anterior, ¿no? Porque es mejor probar que yo puedo también conquistar parte, aunque sea una parte chiquitita de tu territorio. No es solamente que tú me invades, pero hay que ver estratégicamente, Rusia no va a abandonar su deseo para mantener el Donetsk y la ida directa a Crimea, porque ahí está Sebastopol, está el puerto marino para su marina. Entonces yo creo que a la larga Rusia no va a abandonar
su deseo para mantener esos territorios que además los ha anexado por su parlamento y los ha declarado territorio ruso. Yo creo que en cualquier negociación, yo creo que Rusia no va a abandonar estos territorios. Eso quiero solamente corregir y puntualizar un dato. El 4% que ocupa Ucrania de territorio ruso corresponde solamente a Kursk. En términos proporcionales sería entonces un 0,007 de territorio ruso casi en conjunto, es decir, nada misma. Ajá. Bueno, con esto que ya sabemos, con todo lo que hemos discutido hasta ahora, ¿en qué condiciones debería haber una mesa de conversaciones? ¿Debería haber una mesa de conversaciones cuando estamos hablando de una situación peor incluso para algunos analistas de la Guerra Fría? Siempre, o sea, en una guerra siempre tiene que haber la posibilidad de sentarse a la mesa y negociar. Yo pienso desde el punto de vista europeo, y eso concuerdo con Booker, era necesario realmente apoyar completamente militarmente a Ucrania para que se haya sentado en una mejor posición en una mesa de negociación. Ahora no estamos frente a esa realidad. De todos modos, frente a lo que se viene, a la situación militar en la que se encuentra ahora Ucrania, por más que haya invadido Kursk, porque ahí hubieron también cálculos, no solamente, como decía Jesús, la narrativa para apoyar la moral, sino también estratégicos, tácticos, era de realmente movilizar tropas que estaban en el este de Ucrania hacia esta región, lo que igual no se dio. Los rusos solamente enviaron las reservas. Entonces, por lo tanto, es difícil sentarse ahora en una mesa de negociación, especialmente para Ucrania, y va a ser mucho más difícil si vemos viendo cuáles van a ser los resultados de las presidenciales en Estados Unidos. Ahora, llegado el punto que perdiera esta posición en Kursk, Ucrania, más sigue el avance por el este de Ucrania, en algún momento va a ser necesario, como sea, sentarse. Volviendo al tema de los misiles, aquí en esta mesa de fondo se ha dicho muchas veces también, es que si Ucrania no hubiese cedido en los 90 la cualidad de su armamento nuclear, entonces Rusia jamás hubiese atacado. Y Birke ya lo había dicho al principio, Burkhard, tú decías, si tuviese ahora los misiles probablemente tendrían mejores condiciones para la conversación en la mesa, ¿es eso? Yo creo que si Ucrania tuviese armamento nuclear, Rusia no hubiera invadido. ¿Y si tuviera los misiles ahora? Los misiles, pero son tradicionales, convencionales, ¿no? Yo creo que los misiles, como lo ha dicho Ana al principio de la emisión, no cambian brutalmente la situación de la guerra, o sea... Jesús Núñez, ¿cambiaría? Si no cambia la situación de la guerra, ¿cambiaría una eventual mesa de negociación que Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky, contara con estos misiles de largo alcance de producción occidental? Evidentemente, en la medida en la que Ucrania se sienta más fuerte, estará en mejores condiciones para que, si se abre la oportunidad de sentarse a negociar algo, pueda hacerlo en términos más favorables. Pero en cualquier caso, por desgracia, nada apunta ahora mismo a una mesa de negociaciones. En la medida en la que Ucrania sigue planteando como objetivo la expulsión de todas las tropas rusas de territorio que considera ucraniano, y Rusia dice que no va en ningún caso a abandonar territorio que ya ha declarado que es ruso. Desde ese punto de vista, es solamente el paso del tiempo, el convencimiento de que por vía militar no van a conseguir ninguno de las dos partes ese objetivo, puede llevarles finalmente a la mesa. Pero ya digo, de momento no veo ninguna señal, ningún indicio de que algo así está en el horizonte. Profesor, nos quedan pocos minutos de programa y tengo que preguntarle, hemos hablado mucho de los aliados de Ucrania, la ambivalencia quizás de los occidentales. Sin embargo, los aliados de Vladimir Putin parecen mucho más decididos, y cito concretamente el caso de Irán, que ha proporcionado misiles THAAD-360 con un alcance de 120 kilómetros, que también no son desmerecedores. El secretario de Estado estadounidense, Blinken, hablaba desde ese momento, al conocerse ese dato, de una escalada dramática en el conflicto. Y aquí la pregunta para usted, ¿cuán peligroso entonces se ha tornado la República Islámica de Irán para Occidente en el contexto de esta guerra? Hombre, no es buena noticia para Putin que tenga que echar mano del régimen norcoreano y del régimen iraní para aguantar la guerra, lo cual quiere decir que tiene muchas limitaciones como producto de los errores, las carencias y la corrupción sistémica, estructural del propio sistema ruso. Pero en cualquier caso no va a ser Irán o Corea del Norte el que le permita finalmente conseguir sus objetivos. Le ayudan, evidentemente, le permiten aliviar la presión de su propia capacidad industrial,
pero en ningún caso esos dos pequeños países, en definitiva, van a cambiar el signo de la guerra. Pensemos que por el lado ucraniano hay ahora mismo más de 40 países que están apoyando a Ucrania económica y militarmente. Comparado con lo que puede hacer Irán y Corea del Norte, ya digo, por mucho que sea un alivio para Rusia, no significa tampoco que le dé una ventaja definitiva. Señor Núñez, ya que se nos va el tiempo, tengo que hacerle la pregunta del programa con todo lo que hemos discutido en esta mesa de fondo. ¿Los misiles de largo alcance para Kiev, entra la OTAN con ello a la guerra? No, la OTAN en ningún caso. Es Ucrania quien está en guerra con Rusia y hay países de la OTAN y de la Unión Europea que están apoyando a Ucrania, unos más y otros menos. Los misiles serían importantes, muy importantes, para que Ucrania pueda pelear con las dos manos y no solamente con una y la otra atada a la espalda, pero no es una cuestión de la OTAN, es una cuestión de gobiernos nacionales. Muy bien, Jesús Núñez, nuestro experto en Madrid, experto, digámoslo correctamente, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Ana Solís, ¿entra la OTAN a la guerra con estos misiles? No, definitivamente no. Con todos los sistemas que ha enviado ya Europa, Estados Unidos, como decíamos anteriormente, no está frente a una guerra contra Rusia directa, ¿no? Es un apoyo, un soporte que necesita Ucrania, pero no está en guerra. Aún así, si Vladimir Putin entiende definitivamente lo contrario. Putin ya ha estado tomando decisiones y vuelvo al tema de Irán. Lo peligroso no es que son dos pequeños países, lo peligroso es la transferencia de tecnología que le ha dado la posibilidad en la otra dirección, Rusia, para que realmente crezca el programa nuclear de Irán y por otro lado el programa de satélite de Norcorea. O sea, eso es lo que ha cruzado la línea roja y lo peligroso para los intereses de Estados Unidos y para el mundo. Interesante. Burkhard Wirtke, con un poco más de tiempo para responder la pregunta del programa. ¿Misiles de largo alcance para Kiev? ¿Entra con ello a la guerra? No, la OTAN? Es un armamento más, como los tanques, Abrams o Leopardo y todo eso. No hay diferencia. Mientras que no mandemos soldados directamente para combatir a tropas rusas en Ucrania, la OTAN no entra. Y mientras que Rusia no ataque directamente a la OTAN no va a declarar la guerra a Rusia. Una situación que seguirá en punto suspensivo, como ven. Esto ha sido A Fondo, nuestra pregunta del programa. Debata con nosotros todavía en esta emisión de A Fondo. Soy Jenny Pérez y esto ha sido otra reflexión más sobre la guerra en Ucrania. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y hasta pronto.